Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucité en el último día. Jesús se encuentra ahora en Cafarnaúm, en el tiempo cercano a la Pascua, rodeado de gente que ha venido del norte, del noreste y del noroeste. Han venido a la peregrinación para llegar a celebrar la Pascua en la ciudad de Jerusalén, y se encuentran en la parte norte del lago de Galilea. Se ubicaban en la parte noroeste, donde Jesús los atendía mientras ellos veían los signos que él hacía curando a los enfermos. Y luego Jesús multiplicó los panes, 5 de cebada y 2 tortas de pescado seco, y los distribuyó entre toda la gente. Pudieron contabilizar el número de los varones que estaban allí, porque Jesús dispuso que se sentaran en grupos de 50 y de 100, y así es muy fácil contabilizar. A las mujeres y a los niños no los contaron, pero sí comieron. Después de esto, notando Jesús que la intención de estas personas, al ver los signos que Jesús hacía, pensaron en coronarlo rey. Pero Jesús, para evitar que sus discípulos fueran arrastrados por el entusiasmo y la emoción de estas personas, hizo que se retiraran en la barca hacia Cafarnaúm. Después de esto, Jesús se fue a la montaña a hacer oración, pasó la noche así, y luego fue al alcance de los discípulos caminando sobre el mar. Y en cuanto los discípulos intentaron hacer que Jesús abordara la barca, llegaron de modo milagroso a la orilla a donde se dirigían. A la mañana siguiente, los que habían comido de los panes multiplicados buscaron por todas partes a Jesús en el lugar de la multiplicación, y al no encontrarlo, aprovecharon la llegada de unas barcas que venían de más al sur, de la región de Tiberíades, y entonces se dirigieron al punto probable al que vieron apuntar su ruta la barca en que se fueron los discípulos, Cafarnaúm. Una vez que estaban en Cafarnaúm, se encontraron con Jesús y le preguntaron que cuándo había llegado allí. Pregunta suficientemente lógica, porque ellos no se dieron cuenta si esa misma tarde, si en la noche, si al amanecer. Jesús se había ido a Cafarnaúm, pero lo encontraron allí. Y Jesús sabía que lo buscaban no por los signos que habían visto, porque eso les dijo: ustedes no me buscan porque han visto signos, me buscan porque han comido de los panes. Entonces les dijo que estaban trabajando inútilmente por el pan perecedero, que ellos debían hacer la obra de Dios, que consiste en creer en su enviado que le marcó con su sello. Ellos le piden a Jesús que le dé un signo, porque ellos habían comido pan del cielo, o mejor dicho, los antepasados, y de algún modo ellos subsistieron y viven por ellos.
Ese pan del cielo lo había dado a los antepasados en el desierto, en el maná, Moisés. Pero Jesús les dice a esta gente que no había sido Moisés, que ha sido el Padre suyo. Y con eso Jesús está diciendo que Dios es su Padre. Y ellos le dicen a Jesús, ¿qué signo haces para creer? Porque les había dicho que el trabajo que tenían que hacer era creer en el enviado de Dios. Y él les dijo que él les iba a dar el pan, porque él había bajado del cielo, el pan que da la vida para siempre. Ellos le piden, danos siempre de ese pan. Jesús termina diciendo a esta gente que Él es el pan de la vida. Y les dice que este pan tiene unas cualidades interesantes, porque no solamente es capaz de dar la vida, también satisface al mismo tiempo el hambre y la sed. Y esto para siempre, porque dice Jesús que el pan que va a dar quitará el hambre a quien lo reciba, y al mismo tiempo, por creer en Él, ya no volverán a tener sed. Pero el tema que obstruye o impide que reciban este beneficio, Jesús lo dice. Ustedes a mí me han visto lo que hace, sanando a los enfermos, multiplicando los panes, pero aunque ven signos, no creen. Y ese es el problema, que no creen en el enviado del Padre. Pero Jesús no quiere que se confundan. Todo aquel que el Padre me da y viene a mí, a ese yo no lo voy a echar fuera. Esta cosa es un misterio, esta realidad. Que alguien se sienta atraído por Jesús no es gratuito. Es una gracia divina proveniente del Padre, y es algo que Jesús reconoce como acción de su Padre. Por esto dice que el que viene a mí, atraído por el Padre, yo no lo voy a rechazar, no lo voy a echar fuera. Y Él los deja con la idea bien clara, sin posibilidades de confusiones, porque yo he bajado del cielo. Él ha dicho que les va a dar el pan del cielo, y les ha hecho ese pan soy yo. Y ahora dice, he bajado del cielo no para hacer mi voluntad. Viene a hacer la voluntad de quien lo envió. Él les ha dicho, el Padre ha marcado con su sello al que Él ha enviado. Y Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad del Padre es que Jesús no pierda nada de cuanto el Padre le ha dado. Esto equivale también después a las palabras que Jesús expresa cuando habla del buen pastor. Las ovejas suyas las defiende, las protege y no debe perder ninguna. Es el mismo sentido de ahora. Quien llega a creer en Jesús es porque el Padre lo ha atraído, y Jesús tiene que recibirlos y quiere recibirlos, y no quiere que se pierda ninguno de los que el Padre le ha dado. Y a estos Jesús el último día los va a resucitar. Poco antes Jesús hablaba de que llegará la hora en que los muertos escuchen su voz y se levanten de sus sepulcros. Y a otra ocasión ya Jesús nos reitera que Él los va a resucitar en el último día. Y esto es voluntad del Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él como Hijo, gracias a esa fe, obtenga la vida eterna, y Jesús el último día lo resucite. En este sentido es que Jesús es el pan de la vida. El pan es el alimento que permite sustentarnos, conservar nuestras vidas, nuestras fuerzas, y ahora